Hola, soy Eduardo Palacino, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira. En esta oportunidad, en nuestra administración de base de datos, vamos a realizar la unidad número 3, creación de usuarios y asignación de privilegios. Somos el equipo número 2, conformado por Juan Rueda, José Nieto y mi persona, Eduardo Palacino. Nuestra actividad consiste en crear usuarios y privilegios distintos sobre la base de datos colegio. Entonces, para nuestro primer punto se debe crear un usuario con acceso total, con todos los privilegios, pero únicamente a la base de datos colegio. Ok, ingresamos a nuestro HEIDI SQL con nuestro usuario root. Ok, y utilizamos los comandos create user, el nombre del usuario, de localhost, le asignamos una clave, utilizamos grant, que es asignar los privilegios, decimos todos los privilegios en donde, en la base de datos colegio y en todas las tablas al usuario que acabamos de crear y actualizamos. Le damos a ejecutar, ya se creó el usuario y ahora debemos probar el funcionamiento de este. Para eso vamos a desconectarnos, vamos a ingresar con una nueva conexión que sería el punto 1, como lo queramos llamar. Vamos a colocar el usuario y la clave que le asignamos. Ok, una vez dentro del sistema miramos que está la base de datos colegio y tenemos otra vez todas las tablas, ¿sí? Porque le dijimos que podíamos acceder a todas las tablas. Podemos ingresar, podemos incluir un nuevo usuario, un nombre. Vemos que ya guardó. Y podemos eliminar. Igualmente podemos ver la estructura de la base de la tabla y podemos también agregarle columnas, más campos. Le damos guardar, ok, y podemos nuevamente eliminarlas. Hacer consultas, aquí estamos haciendo la consulta, que es el select, o lo podemos realizar a través de una consulta, ya sea por aquí, que es más rápido, por la caja de consultas. Nos da toda la información, o igualmente por aquí. Vamos, esto es una consulta, podemos hacer las consultas. Ok, para realizar desde el punto número 2, se debe crear un usuario con privilegios de consulta y eliminación, únicamente en la tabla alumno. Perfecto. Primero tenemos que desconectarnos, ingresar nuevamente como el root, que es el que tiene todos los privilegios realmente, que es nuestro administrador. Entonces volvemos a realizar el crear usuario, asignamos el nombre del usuario, localhost, le asignamos la clave, utilizamos grant y los privilegios que queramos que tenga, que es select, consultar y borrar, donde en la base de datos colegio, en la tabla alumno, lo asignamos al usuario que estamos creando, le damos en flush y realizamos ejecutar. Ya se realizó. Debemos probar lo que esté funcionando, la cual volvemos a desconectarnos, nos volvemos a conectar, podemos hacer un nuevo con el punto 2 y colocamos nuestro usuario, user 2, con la clave que le asignamos. Ok, una vez dentro con el usuario 2, vamos a ingresar
vemos que solamente en la base de datos colegio podemos ingresar en la tabla alumnos, solamente para consultar. Entonces, al darle datos podemos ver la información que tiene y vamos a ingresar. Un nombre. Especialidad. Y nos va a salir un error porque no tenemos acceso. El insert no lo tenemos. No tenemos ese privilegio. Entonces no nos va a dejar. Y nos metemos en alumnos, en datos, que se consulta y nos va a permitir agregar. Ok, entonces solamente para consulta. Para borrar también, pero le damos borrar. No nos va a dejar. ¿Por qué? Porque esta clave es foránea, es una clave foránea en la tabla matrícula. Entonces, como está enlazada, está de esa fila. La eliminación de esa fila. Ok, entonces en nuestro punto número 3 se debe crear un usuario con privilegio de inserción únicamente a la tabla materia. Ok, para eso, bueno, debemos desconectarnos nuevamente. Vamos a entrar como root. Nos vamos a nuestra consulta. Vamos a crear un usuario en 3, ¿sí? Otro usuario, en la cual también le asignamos la clave, pero va a ser solamente con privilegio de insertar en la base de datos colegio.materia. Entonces, le damos a ejecutar. Una vez creado, nos vamos a desconectar e ingresar nuevamente con ese usuario. Entonces, le ponemos otra vez punto 3, que se hace referencia a ese, con nuestro usuario y la clave que le asignamos. Ok, entramos aquí en la base de datos colegio, vemos que solamente tiene materia. Si vamos a darle una consulta, el select no lo tenemos denegado para ese usuario, no nos permite hacer consulta. Entonces podemos realizar lo del comando insertar en la materia, en la tabla, los campos en los cuales sabemos por la estructura que tenemos, los campos que tenemos, y le asignamos los valores que deseamos. Una fila así afectada quiere decir que sí podemos ingresar información a la tabla. Ok, entonces vamos a suponer que queremos suprimir, eliminar la tabla. Vamos a decir que no tenemos, quedamos denegados con el comando drop en la tabla materia para ese usuario. No tenemos esos privilegios. Ok, entonces nos volvemos a desconectar y nos volvemos a conectar como root. Ok, vemos que tenemos todas las tablas, nos introducimos en materia, vamos a dar un select aquí, en la cual, miren, esta es la que logró incluir ahorita con el usuario anterior, se encuentra. Ok, entonces para este punto se debe crear un usuario con privilegios de consulta, inserción, modificación y eliminación a la tabla docente. Para ello ingresamos, le damos crear usuario, le asignamos la clave y le damos los privilegios de seleccionar, insertar, update, actualizar y borrar en la base de datos colegio.docente el nombre del usuario. Refrescamos, hacemos igualmente la desconexión, conectamos uno que sería para el punto número 4, en la cual va a ser el user 4 y la clave que le asignamos. Ok, entonces nos vemos aquí nuevamente la base de datos colegio y tenemos solamente docente, la cual podemos consultar. Podemos anexar.
y anexe. Ok, ya la creo, ya le anexé la fila. Podemos incluir o insertar. También lo podemos insertar como hicimos en la consulta anterior, a través de la consola de consulta. Y podemos también eliminar. También podemos eliminar, consultar, eliminar, modificar. También lo podemos modificar. Pero no tenemos la de eliminar, la de modificar la estructura de la tabla. Perfecto. Ok, entonces nos desconectamos. Vamos a ingresar como root. En este caso nos piden que se debe crear un usuario con privilegio de modificar la estructura únicamente de la tabla matrícula. Perfecto. Para ello nos venimos a la consulta. Vamos a crear el usuario que tenga la función solamente de alter, de modificar la estructura de matrícula. Se la asignamos al usuario que creamos y refrescamos. Ok, debemos de probar el funcionamiento. Nos salimos. Ok, ingresamos entonces con el usuario número 5 para probar los privilegios, en lo cual venimos en matrícula, vemos la estructura, podemos agregar campos, guardamos los datos, vamos a darle suprimir, no nos va a dar porque no tenemos el privilegio de eliminar, ¿sí? De drop. En datos tampoco podemos visualizar los datos porque no tenemos el privilegio de consultas. Okay, para poder ver los privilegios de un usuario, utilizamos el showrun for el usuario. Y nos dice que solamente podemos realizar alter en la base de datos colegio y matrícula. Ok, nos desconectamos, ingresamos en el punto root, en el principal, y podemos revisar en matrícula la estructura en la cual se asignó o se agregó lo que nos permitía el usuario 5. Vamos a eliminar. Ok, para el último punto se debe crear un usuario que tenga como único privilegio asignar y revocar privilegios a otros usuarios. Ok, para ello ingresamos nuevamente como root. Vamos a crear ese usuario, le asignamos la clave y vamos a asignarle los privilegios que él pueda dar. Para ello tenemos el select, insert, update, alter y delete en la base de datos de todas las tablas. Se lo asignamos al usuario que estamos creando y le damos la opción grant option en la base de datos a ese usuario. Retornamos privilegios. Se ha creado el usuario, comprobamos, nos desconectamos, creamos una nueva. Vemos que podemos ingresar a las tablas. Ok, entonces le vamos a dar el privilegio de seleccionar, de consultar la tabla materia al usuario número 3, ya que él solamente podía insertar en la tabla. Ok, nos desconectamos, entramos como el usuario número 3.
Y ahora podemos consultar también. Antes solamente podíamos ingresar y ya podemos consultar.